Bueno, muy buenas. Mi nombre es Ninrod. Somos del grupo número uno de la clase de Sistemas Operativos 2. Mis compañeros aquí presentes tenemos a Catherine Hernández, a Leiser Romero, César Figueroa y Alberto Romero. En este momento vamos a dar lo que es la presentación de nuestro proyecto final de la clase. Procederé a mostrar sobre lo que se basa nuestro proyecto. Bueno, nuestro proyecto está basado en una composición de dos clústeres, los cuales uno va a albergar un servidor, servidores, y el otro clúster va a albergar la base de datos. Utilizamos diversos tipos de tecnologías y sobre ellas podemos mencionar lo que es el sistema operativo que utilizamos Ubuntu 22.04. Igual se puede trabajar bajo versiones posteriores. Como servidor web decidimos a trabajar con Apache 2. La base de datos que tomamos en este caso fue la de Postgres SQL en su versión 14. Para clusterizar, en el lado de los servidores utilizamos la herramienta Kiva Live, y para el diseño y el frontend que utilizamos en nuestra aplicación web, utilizamos Bootstrap en su versión 5.3 y HTML5. También las herramientas como son CSS y JavaScript. Para el backend de la aplicación está desarrollado en Python y el servidor que estamos utilizando es Unicorn. El framework que estamos utilizando para este trabajo es Flash y FlashCore, que va a ser el encargado de recibir las peticiones que van a estar basadas en los microservicios que presentamos. Y el ORM que estamos trabajando es Piwi. Y la arquitectura, como les comentaba al principio, es esta, la que tenemos, donde tenemos una máquina que es la máquina cliente, la cual se va a conectar a un IP virtual, la cual va a venir precedente de dos servidores, que va a ser el primer clúster, el cual tenemos un servidor maestro y en el cual tenemos un servidor esclavo, que estos a su vez están conectados mediante otra IP virtual a lo que son las bases de datos replicadas, en este caso en PostgreSQL. Entonces, a la medida va pasando el tiempo, vamos a ir demostrando el funcionamiento completo de nuestro proyecto. Ahora los dejaré con mi compañero Leiser, que dará más información al respecto. Buenas tardes, ingeniero. Ahora le vamos a hablar acerca de la instalación y la configuración para que funcione todo el clúster. Antes que nada, tenemos unos requisitos previos que a su vez no dejan de ser muy importantes. Para empezar, usaremos lo que será el sistema operativo Ubuntu Server 22.04. Y también tienen otro sistema del 20.04, el 02, perdón, también está disponible. También debemos tener conexión a Internet. Tenemos que asegurarnos que para que todo funcione, todo lo que vamos a usar se descargue, debemos tener acceso a Internet. Bien, ahora pasaremos a lo que será la instalación de la aplicación web. A continuación se describen los pasos para instalar la aplicación web en el servidor. Primero que nada, tenemos que iniciar sesión en el servidor, en un servidor utilizando Secure Shell, SSH o directamente en la terminal. Luego actualizaremos los repositorios del sistema con sudo apt upgrade y apt update. Luego instalaremos el Apache 2 como servidor web. Al instalar lo instalaremos siguiendo los siguientes pasos, que será con sudo apt install -y Apache 2. Y para comprobar el estado si está activo o no, vamos a utilizar lo que será el systemctl status Apache 2. Luego, para conocer cuál es el puerto en el que está utilizando, utilizaremos ss-ntl. Bien. Ahora, para instalar el Postgres SQL como base de datos, seguimos los siguientes pasos. Tuvimos que seguir todo el siguiente script detallando cada uno el nombre del apellido, email, contraseña de cada usuario, y también creamos la tabla mascota, en la cual lleva el nombre, el peso, la edad, la raza, categoría y el ID del usuario también. Bien, ahora la instalación de las dependencias necesarias. Instalaremos lo que será Python. Utilizamos el siguiente comando, el sudo apt install a Python is Python 3. Y luego instalaremos, mejor dicho, el pip que maneja paquete de Python, que ese sería sudo apt install Python 3 pip. Luego instalaríamos Unicorn usando pip, que sería pip install Unicorn. Y en caso de que no funcione mediante apt, también iniciamos sesión como sudo y luego volvemos a utilizar los comandos
que utilizamos arriba, que sería el apt-get update y apt-get install unicorn. Luego instalaríamos lo que sería Flask. Ya es repetitivo, por así decirlo, pero se utilizaría el pip install Flask y pip install Flask cores. Luego instalaríamos lo que sería Piwi para el modelo de datos y la conexión a la base de datos, que sería pip install Piwi. Y luego el driver para conectar la base de datos, que sería Scicop E2 binary. Y como superusuario instalaríamos lo que sería la librería con el comando apt-get install libpq-develop. Luego clonaríamos el repositorio de la aplicación web. Descargaríamos el repositorio que contiene el backend con los microservicios. Y luego descargaríamos el repositorio del frontend, que sería con este comando, git clone y la dirección, ¿verdad? Luego configuramos la aplicación según las instrucciones del repositorio. Así de sencillo, situarse en la raíz del repositorio backend y escribir el comando unicorn app. Bueno, app -c unicorn config.py. Esto levantaría el servidor del backend que contiene los microservicios que contiene el frontend. También vamos a configurar lo que sería el Apache para el frontend. Para iniciarlo, tenemos que estar en el superusuario, en systemctl start apache 2 y luego lo habilitamos utilizando el sistema ctl enable apache 2. Lo moveríamos moveríamos el repositorio del frontend a la ruta var a la ruta var /www/html. Y luego crearíamos un host virtual. En este abriríamos el archivo como nano, sudo nano, y haríamos lo siguiente, lo que sería el server, el correo del servidor, el nombre y la ruta de este donde se encontrará. Y aparte agregaremos lo que serían los logs del error y los customizables. Luego crearíamos el directorio para el sitio y cambiar los permisos, que sería el sudo mkdir, que sería para modificar el sitio, y sudo chown para cambiar los permisos. Bien, ahora la configuración de la IP. Una vez que la aplicación está instalada, podemos acceder a ella a través de la IP en el servidor. Para configurar la IP, seríamos los siguientes pasos. Tendríamos la dirección IP asignada al servidor, abrimos la computadora e ingresamos la dirección IP en la barra de navegación y presionamos Enter. También se puede ingresar con la URL en la configuración de Apache 2 y ahí nos mostraría la pantalla que está funcionando correctamente. Eso sería todo por un parte. Bueno, ahora vamos a ver cómo funciona, cómo es para montar el clúster del servidor web. Como lo explicaba mi compañero previamente, obviamente tenemos que tener previamente instalado lo que es el Apache para su funcionamiento como tal y vamos a empezar con la instalación de los paquetes que vamos a necesitar para este. Dentro de este vamos a hacer el apt-get update y vamos a instalar la herramienta que es Keep Alive. Tomando en cuenta el sudo, aquí se puede omitir en base en la documentación si iniciamos sesión como superusuarios al iniciar todo el proceso, pero para este caso en la documentación se puede ver correcto, se puede trabajar sin ningún problema. Utilizamos Kiva Live y claramente existen más herramientas de clusterización. Probamos también con la que fue Corosan y Pacemaker, pero estas dos herramientas tienen un detalle que no son funcionales para nuestro proyecto, ya que no eran capaces de poder darnos una IP virtual a la cual podíamos conectarnos con un host cliente, mientras Keep Alive nos da esta ventaja claramente de que nosotros podemos configurar nuestra IP virtual y cualquier cliente dentro de la misma red puede conectarse a la aplicación web que hagamos. Ahora, para configurar Keep Alive, tenemos de que movernos, obviamente, al directorio que está en etc, Keep Alive, y el archivo de configuración keepalive.conf. Todo eso lo vamos a hacer con el editor de texto Nano, en el cual vamos a tomar este script que mostramos aquí en nuestra documentación, en el cual vamos a cambiar todos los datos, porque recordemos que para que el clúster funcione tenemos un servidor y a un maestro.
En las configuraciones del servidor y del maestro son casi en su 100% iguales, si no decir que son similares, con la diferencia en que en el caso del maestro le vamos a dar a la inicialización que sea en master. Obviamente, para cuando configuremos el esclavo, le vamos a dar slave o backup en su caso. Podemos nombrarlos de cualquier manera, simplemente es identificar la mejor manera para saber quién es el maestro y quién es el esclavo como tal. También le vamos a algo importante que hay que dar es que en la prioridad como tal, que el maestro siempre tiene que tener una prioridad superior al esclavo o a los esclavos, porque no solamente conectamos un esclavo, se pueden conectar el número de esclavos que querramos y esos van a servirnos siempre como respaldos. Tenemos como tal una contraseña que está compartida entre todos, entre los servidores que estamos haciendo tanto maestro como esclavo y configuramos la IP virtual que como pueden ver aquí en el script tenemos la 192.168.1.100, pero se puede utilizar sin ningún problema otra IP siempre y cuando no esté utilizada dentro de la red. Vamos luego a proceder, luego de guardar el script que estábamos trabajando, vamos a proceder a reiniciar la herramienta de Keep Alive y luego vamos a cargar el programa web que vamos a tener en nuestros servidores como tal. Siempre vamos a copiar nuestro proyecto, los archivos que tenemos de nuestro proyecto que elaboramos previamente en ambos servidores del clúster. Esas tareas se realizan tanto en maestro como en esclavo. Vamos a hacer la configuración de Apache que nos vamos a ir al archivo de direcciones de Apache de etc Apache 2 y en este vamos a cambiar lo que son los archivos que nosotros tenemos para nuestro programa y luego en el archivo de configuración para el host virtual vamos a cambiar vamos a establecer la configuración que tenemos, que es nuestra IP virtual, el puerto con el cual se toma, el nombre que estamos dándole al servidor como tal, la ruta de destino que tiene nuestro proyecto y si hay configuraciones extras en este mismo script se pueden ir agregando. Luego vamos a reiniciar, perdón, lo que es el Apache nuevamente para que este funcione. Y pues en base, estos son, digamos, los pasos sobre el papel de cómo debemos de hacerlo, pero ahora mi compañera Katy les dará la demostración en base a estos pasos y cómo es que funcionan. Bueno, ahora les voy a mostrar cómo nos quedó la configuración del clúster del servidor web. Como había mencionado nuestro compañero anteriormente, lo primero que debemos hacer para que podamos tener acceso a la página web es descargar el servicio de Apache, en este caso Apache 2. Pero antes de comenzar con la configuración, lo primero que debemos hacer, como decía nuestro compañero Leiser al comienzo, es configurar la red. Y pues aquí, como pueden ver, ya tenemos nuestras dos máquinas con su IP estática. En el caso del nodo 1, que en este caso sería el máster de nuestro clúster, tiene asignada la dirección 192.168.0.101 y nuestro nodo número 2, que sería nuestro nodo esclavo, tiene asignada la dirección 192.168.0.102. Una vez que ya hemos verificado que las dos máquinas tienen comunicación y también hay comunicación con todos los que están en la misma subred, procedemos a configurar lo que es el clúster. Lo primero que debemos hacer es descargar el servicio Apache, que ya lo tenemos descargado, podemos probar aquí y en efecto, como ya está descargado, ahí lo pueden ver, al igual que en la otra máquina. Y pues ahora procedemos a ir al archivo de configuración de nuestra herramienta Keep Alive, que fue la que utilizamos para configurar el clúster. Entonces ese archivo de configuración se encuentra en nano, en etc, Keep Alive y keepalive.conf se llama el archivo. Entonces accedemos a ese archivo de configuración tanto en el nodo master como en el nodo esclavo, ya que en los dos nodos debe estar configurado para que esté bien configurado el clúster, valga la redundancia. Entonces aquí accedemos también al archivo de configuración etc keepalive y luego keepalive.com y ahí lo pueden ver. La configuración es bastante similar en ambos nodos. Lo único que cambiaría, como dijo el compañero anteriormente, es que en la parte del state, uno va a ser el master y el otro va a ser se le va a poner la configuración como backup, o sea que va a servir como un respaldo en caso de que el nodo master se caiga, pues estaría el nodo esclavo. Y de igual forma podrían haber varias máquinas configuradas de la misma manera y podrían servir como esclavos. Y bueno, aquí en la configuración, aspectos importantes, ahí podrían ver la IP virtual,
que está configurada de la misma manera en los dos nodos. Eso quiere decir que la IP por medio de la cual nosotros vamos a acceder a nuestro clúster es 192.168.0.103, que es la que está configurada. Y pues, entre otras cosas importantes, como pueden ver, también le agregamos el servicio Apache en la configuración del clúster, debido a que si no se lo ponemos no pasa nada, pero esto nos permite que si se cae el servicio de Apache en sí, nos notificaría. Y si no se lo ponemos, pues no pasa nada, simplemente no nos notificaría en caso de que ocurriera un error con el servicio. Pero bueno, ahí podemos ver que los dos nodos están configurados, el clúster está configurado. Cerramos aquí el archivo de configuración. Entonces procedemos a revisar el estado del Apache, que sería service, que está activo. Revisamos también el estado de nuestro clúster, que eso lo podemos hacer con el estado del Keep Alive. Y efectivamente también está correcto y podemos ver que nos informa que está tanto el master como el backup están levantados. Y por aquí también lo vamos a hacer en el nodo 1. Vamos a reiniciar el servicio a revisar el estado del servicio Apache, que está correcto. Y también lo vamos a hacer para nuestra herramienta de clusterización, que en este caso es Keep Alive, y también está correcto. Entonces ya verificamos que está correcta la configuración de nuestro clúster. Entonces vamos a revisar nuestro cliente, que en este caso nuestro cliente va a ser mi máquina física. Perfectamente podría conectarme desde otro dispositivo que esté conectada a la misma red. Bueno, la IP de nuestro clúster dijimos que era 192.168.0.103 y efectivamente me lleva a nuestra página web. ¿Dónde está alojada nuestra página web? Ok, entonces vamos a revisar esa parte, que la vamos a tener en el directorio www.pleca.html y revisamos. Ahí tenemos todos los archivos concernientes a nuestra aplicación, que es una aplicación bastante básica, la verdad. Ahí podríamos revisar un poco el index, que es la página de bienvenida. Ahí lo pueden ver, está ya todo cargado en el servidor. Esto que está aquí es lo que podemos observar de entrada en nuestro cliente. Aquí podemos ver la información, ¿verdad?, de la aplicación. También podemos iniciar sesión. Aquí solo ingresamos uno de los usuarios que ya está aquí guardado después de las pruebas que hemos hecho. Ingresamos y aquí nos adoptar una mascota y aquí podemos ver el listado de mascotas que hemos adoptado. Entonces aquí, digamos, por ejemplo, podría adoptar a Pitágoras. Le damos a adoptar y ya me notifica que la transacción fue exitosa. Y aquí puedo ver el listado de mascotas que he adoptado y efectivamente tenemos a Pitágoras. Entonces, en cuanto a nuestro clúster, bueno, antes de terminar con mi presentación, vamos a probar que el clúster esté funcionando correctamente, ¿verdad? Al primero que me redirecciona el Keep Alive al ingresar la IP virtual del clúster es al master. O sea, en este caso nos lleva a este nodo, el nodo 1. Ok, pero ¿qué pasaría si yo vengo y apago el nodo 1? Vamos a probar. Estamos aquí, cerramos este archivo y apagamos la máquina. Ok, el nodo 1 está apagado, solo tenemos arriba el nodo número 2 y vamos a recargar a ver si pasa algo y como podemos ver no tuvimos ningún problema. La aplicación, el servicio siguen arriba, como pueden ver, ahí está. Entonces, en conclusión, el clúster funciona perfectamente. Los dejo con mi compañero que va a continuar con la presentación. Buenas tardes. Utilizaremos un clúster de PostgreSQL utilizando este diagrama que tiene usuarios y mascotas, los usuarios y mascotas. Para el clúster de servidor web se prepara el entorno. Otra vez, me equivoqué. Dale, inicia de nuevo. Ponete otra vez en el principio e inicia tranquilamente. Ok, tenemos los clústeres para la base de datos. Tenemos la configuración de etc host UFW. Primero hacemos editar el archivo con este comando, luego se agrega las siguientes líneas. Se guarda el archivo y se cierra. Se abren los puertos necesarios para la UFW con estos comandos que tenemos acá. Luego tenemos la instalación de PostgreSQL, se instala con este siguiente comando, se descarga la clave, con el siguiente comando se actualiza y por último se instala el PostgreSQL, se verifica el estado del servicio y al final hay que instalar la extensión PELPER
Luego la configuración de la base de datos, se cambia el directorio, cd, esta que tenemos acá. Luego el siguiente se accede al shell de PostgreSQL con el siguiente comando. Se crea un nuevo usuario, en este caso Bucardo, con el siguiente comando. Se verifica la lista. Luego se crea la base de datos de prueba, de testDB. Se crea una tabla de prueba. Y luego tenemos la configuración de PostgreSQL Server. Se abre el archivo de configuración PostgreSQL con el siguiente comando. Se descomenta el parámetro listenaddress y se agrega la dirección IP, como lo tenemos acá. Se repite este paso para Postgre02. Se abre el archivo de configuración de autenticación de PostgreSQL con el siguiente comando. En Postgre01 se agregan las siguientes configuraciones que tenemos acá. Luego se repite este paso anterior para Postgre02 con las direcciones IP correspondientes. Se reinicia el servidor PostgreSQL para aplicar los cambios con el siguiente comando. Luego se verifica que PostgreSQL está ejecutándose con este comando. Y por último, la prueba de la autenticación conectándose al shell de PostgreSQL en ambos servidores. Para la instalación de Bucardo se ejecuta el siguiente comando. Luego se descarga el código fuente de Bucardo con este comando. Luego se extrae y se compila Bucardo con los siguientes comandos. Luego se compila, se instala Bucardo con los siguientes dos comandos. Y por último se verifica la instalación. Luego tenemos la configuración de replicación multimaestro con Bucardo. Se ejecutan los siguientes comandos para crear los directorios de datos y registrar Bucardo. Se inicia la instalación de Bucardo con Bucardo install. Luego se agregan los servidores y tablas con los siguientes comandos. Se agregan las tablas que se desea replicar y también se puede usar el comando Bucardo add all tables para crear todas las tablas de la base de datos, lo cual creará un grupo de relaciones si aún no existe. Se verifica el rel groups con este comando. Luego se crean las sincronizaciones con los siguientes dos comandos de server 1 y server 2. Se reinician las sincronizaciones con restart y se verifica el estatus de Bucardo. Y eso es todo por mi parte. Bueno, ingeniero, en mi parte voy a explicar lo que es cómo funciona el backend y cómo el frontend consume los microservicios que el backend le provee. Vamos a empezar explicando la estructura. En la estructura tengo una carpeta app donde se encuentra la principal función, que sería el servidor con todas sus rutas, sus endpoints, para consumir los servicios. Cada una está compuesta por un URL, el método por el cual se va a hacer la petición, y aquí se llama el objeto y su método estático para ejecutar la petición o la petición desde el frontend. Tenemos aquí el servidor también, que especifica el host en el puerto local y en el puerto local en el host localhost y en el puerto 8000. Otra cosa importante es configurar también lo de aquí para abrir la red hacia varios dispositivos que esté conectados a la misma red. Es esta configuración, especificando el host, el localhost y el puerto. Bueno, también está conforme también por los controladores, los modelos que se conectan a la base de datos y algunas utilidades. Principalmente la de manager, esta es el ORM Piwi, que conecta con Progress Database SQL, por el cual necesita una dependencia de Progress que se instala anteriormente y mencionada por nuestros compañeros mientras leían la documentación. Y en esta PDU lo importante son los manager, que conecta la base de datos ya con el nombre de la base de datos, el nombre del usuario. Por defecto no tiene contraseña y dirección hacia la base de datos con el puerto por defecto. Aquí otra a destacar serían los controladores. Por ejemplo, mascota, aquí importa también de la base de datos, un tipo de controlador de base de datos, algún tipo de error que pueda ocurrir sobre la base, al momento de escribir en la base de datos. Y importa los dos modelos para utilizarlos si en relación, porque como pueden ver, mascota tiene una relación con usuarios, de uno o muchos. Un usuario puede tener muchas mascotas. Y aquí se declaran varios métodos, como obtener gatos, obtener mascotas, obtener todos, agregar mascotas. Lo básico que se puede ocupar por la página web, y les devuelve siempre, la mayoría en un JSON. Todos les devuelven un JSON para ser procesados en el frontend. Asimismo, usuarios. Tiene validar usuario, que es la importante, porque con esta verifica que haya los que estén los usuarios en la base de datos, haciendo uso del modelo. Aquí, por ejemplo, aquí obtiene de data que recibe
la respuesta de la petición. Y aquí hace uso del modelo que hace referencia con este método get hacia la base de datos, buscando el usuario.email que sea igual a email que se le pasó por la información. Así mismo con la contraseña. Obtener los usuarios y obtener, eso sería toda la parte. Y los modelos. Acuerda al ORM Pigway, los modelos tienen que declarar de esta forma, un modo que represente lo mismo que en la base de datos. Por ejemplo, autofill, que sea autoincremental, char field, que sea un par char de tamaño 100, float también, un flotante, integer es un entero, y asimismo el foreign key se declara de esta forma. Se apunta hacia el objeto usuario, que va a tener el objeto usuario va a tener diferentes mascotas. Entonces se declara aquí la foreign key y mascotas. Mascota sería la variable que se hacía referencia en usuarios, pero no se usó referencia para evitar redundancia. Y que puede ser nulo, es decir, que puede existir mascotas sin dueño, que son los que van antes de adoptar. Asimismo, usuario, ese sería usuario. Y todas serían de base model, que es MariaDB, que mencionamos anteriormente, para manipular la base de datos. Y esto sería todo de mi parte. Desafortunadamente no pudimos concluir con la clusterización de la base de datos, pero sí tenemos una máquina, la cual es Ubuntu Server 22.04, en la cual configuramos nuestra base de datos para que pudiera esta conectarse con el backend que presentó nuestro compañero anteriormente. Ahorita se los presento. Aquí tenemos, bueno, primero les voy a presentar la máquina con la base de datos. Aquí sería esta que está por aquí. Ya ingresé los comandos para poder ingresar a la base de datos a Postgres. Sería sudo -u Postgres PSQL, y eso nos hace entrar a la interfaz que nos presenta Postgres. Luego ingresamos a nuestra base de datos llamada proyecto, y en proyecto pues tenemos nuestras dos tablas, que serían en este caso mascota y nuestra tabla de usuario, como podemos ver por aquí. Aquí tenemos 8 registros con nuestras mascotas y 3 registros con los usuarios que podemos utilizar. Entonces, ahora en la parte del backend, de aquí estaría configurado la base de datos como mencionaban los compañeros anteriormente, con detalles que están en la documentación. En cuanto al backend, que lo tenemos cargado por aquí, es el backend que presentó nuestro compañero antes de mí. Ese backend lo cargamos aquí a la máquina virtual y podemos levantarlo utilizando el comando python app.py. Bueno, pues primeramente tenemos que estar dentro de ese directorio, que en este caso lo tengo en una carpeta que se llama mis archivos, en la parte de char y app. Entonces aquí ejecuto el comando python app.py. Vale recalcar que hay que descargar algunas dependencias para poder ejecutar este backend en esta máquina, que fueron los que mencionó nuestro compañero Laser al comienzo. Entonces ejecuto este comando y, como podemos ver, ya me dice que nuestro backend está corriendo en el puerto, en la dirección 192.168.0.104 y en el puerto 8000, que esa dirección es la IP estática de esta máquina. Bueno, una vez que ya tengo el backend levantado en este servidor, en esta máquina, podemos ir a hacer los cambios de los servicios que requerimos para nuestra aplicación. En este caso, el de obtener usuarios, aquí podemos ver la ruta, enviamos la petición y efectivamente me obtiene todos los usuarios que están almacenados en la base de datos. En este caso, Catherine, Nimrod y Laser, que podemos ver reflejado este cambio aquí en la base. Bueno, podemos ver que los usuarios efectivamente son Catherine, Nimrod y Laser. Ok, entonces este microservicio funciona bien. Podemos ver el servicio de obtener las mascotas, obtener todas las mascotas. Enviamos aquí y me envía todas las mascotas que tenemos en la base de datos. Efectivamente son 8. También podemos obtener solo los gatos. Enviamos la petición y aquí me muestra solo los gatos. También podríamos obtener solo los perros y aquí enviamos y podemos ver perfectamente solo los perros. Y pues la función, ¿verdad?, más importante de nuestra aplicación, que es la de adoptar, que aquí lo que vamos a hacer es enviarle un JSON en el cual va a ir el ID del usuario que va a adoptar y el ID de la mascota que se desea adoptar. En este caso pusimos 1 y 1, enviamos la petición y dice que se lo adoptó correctamente. ¿Dónde podemos ver ese cambio? Pues en la parte de la base de datos de las mascotas, que aquí me va a decir cuál es el usuario que le pertenece a la mascota. Ahí lo podemos ver, en ID usuario, ID. Bueno, y finalmente tenemos el de obtener las mascotas del usuario,
es un perro llamado Ranger, que es el número 3, y efectivamente esto es lo que me devuelve por aquí. De nuestra parte, esto sería todo.